Hola, saludos para todos nuestros oyentes de la nave de los misterios, para todos los oyentes de la visiónradio.net. Hoy nuevamente estamos aquí presentes con un nuevo tema para desarrollar junto con ustedes la sencillez sobre la plenitud verdadera. Entonces a todos les pedimos que se tomen un café o un buen té y escuchen el tema y reflexionemos y miremos hacia adentro lo que pasa con la sencillez y hacernos conscientes en el punto en el cual nos encontramos. Porque sí es verdad que en muchas oportunidades la sencillez se termina en nosotros. Y cuando no hay sencillez, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Nos volvemos complicados. Y cuando estamos muy complicados, pues la vida se vuelve muy incómoda, las situaciones que vivimos no las podemos resolver con facilidad, y eso se debe esencialmente a que nos hemos complicado, que nuestra mente se ha complicado con muchas teorías, y hemos asumido muchas teorías, y al asumir de esa forma la vida, con esa forma de pensar, entonces cualquier lado donde queremos desarrollar cualquier proyecto se hace complicado. Entonces, claro, la vida se hace incómoda. Y bueno, vamos a tratar también a experimentar de cómo hacer nuestra vida más sencilla. Porque si miramos la parte material, nos damos cuenta que cada día queremos más y más y más. Y todo esto, ¿por qué? Por la codicia. El ser humano codicia mucho. Y entre más codiciamos, más queremos. Y vemos que todo se va multiplicando, ese anhelo por lo material y esos deseos. Y esos deseos, cuando no son cumplidos, pues producen tristeza. Y en realidad, la codicia se ha vuelto un motor fundamental en la vida del ser humano. Lo que es la codicia y lo que es la fama, el ser humano lo busca intensamente. Y todo esto, nuestra forma de vivir, pues hace más complicada nuestra vida. Y vamos a hacernos conscientes, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ha pasado a nosotros? ¿Por qué hay veces deseamos tanto? ¿Por qué queremos tanto en nuestra vida? Y una parte es la parte material, que es una parte que entendemos que es fundamental, porque sí es real que necesitamos pan, abrigo, refugio y otras cosas, pero también es real que existe una parte interior, que es la parte más fundamental de nuestra vida. Y entonces esa parte interior es la que se ha complicado mucho. Y cuando la parte interior se llena de tantas teorías, resulta que en el mundo físico, en la parte material, en la parte exterior, se complican las situaciones. Y llegamos a pensar y a creer que el problema está fuera de nosotros y no somos conscientes de que el problema se encuentra en nuestro interior. Es descubrir aquello, autodescubrirnos, porque somos un misterio, el ser humano es un misterio y tenemos que indagar, tenemos que estudiar y ante todo tenemos que ir comprendiendo lo que somos realmente como seres humanos. Porque yo creo que el objetivo del ser humano es alcanzar la plenitud verdadera, estar en plena plenitud y donde sintamos de que con lo que tenemos ya estamos bien. Si llegáramos a ese estado, pues indiscutiblemente llegaríamos a un estado de éxtasis donde lo disfrutemos todo. Es volvernos así como aquel niño, aquel bebé que todo lo disfruta. ¿Por qué? Porque tiene una plenitud verdadera. ¿Por qué? Porque no tiene ese materialismo, ese deseo que nosotros deseamos tanto, o tantas complicaciones mentales que nos suceden a nosotros. El hombre sencillo es profundamente comprensivo.
y tiene mente simple. Entonces, el llamado es a que nosotros nos hagamos más comprensivos. Comprensivos con nosotros mismos, comprensivos con los demás. Y se requiere ante todo nosotros caminar por el camino de la meditación, por el camino de la autoobservación, por el camino de la sabiduría. Y aquel que se conecte con la sabiduría, indiscutiblemente se libera de 1001 problemas. Estamos aquí pues en la nave de los misterios hablando hoy sobre la sencillez, plenitud verdadera. El objetivo es ese, ¿no? Que nos sirva de herramienta, que nos sirva de información por este momento, pero ante todo que lo llevemos a una comprensión y estar dispuestos a entender, a comprender de que puede ser que estamos complicando mucho nuestra vida. El ser humano le ha complicado mucho la vida, con tanta codicia, con tantos deseos que abundan en nuestra vida. Queremos tantas cosas y lo vamos complicando de una manera descomunada. Entonces debemos desarrollar la comprensión creadora, porque ella trae al ser humano la verdadera libertad de vivir. Claro, sí, llegar a la verdadera libertad de vivir, porque el ser humano cree y piensa que es libre, cree y piensa que es libre en la calle, que es libre en su trabajo, que es libre en el fin de semana, y no se da cuenta que estamos en muchas oportunidades, estamos en una cárcel, porque a veces nos invade la cárcel de la envidia, o nos invade la cárcel de los celos, o nos invade la cárcel del orgullo, y entonces indiscutiblemente caemos en ese estado, ¿no?, de oscuridad, y una oscuridad que produce sufrimiento, una oscuridad que produce inconsciencia, una oscuridad que nos lleva a cometer muchos errores, y lamentablemente es por falta de comprensión. Entonces es necesario que nosotros, ante todo, hacernos conscientes que no somos totalmente libres. Creemos y pensamos que somos libres. Si verdaderamente fuéramos libres, viviríamos en un estado de éxtasis, libres del pasado, libres de las memorias del pasado, porque aquellas memorias del pasado influyen en el presente. Aquellas vivencias del pasado llegan al presente y se convierten como unos lentes y vemos así el presente. Entonces no vemos de acuerdo al presente y de acuerdo al instante, sino vemos de acuerdo al pasado. Entonces no estamos disfrutando la vida. Entonces no somos libres. O sea que no comprendemos. Y se hace necesario comprender estos estados por los que pasa la psicología del ser humano. Lastimosamente, en estos tiempos de crisis, de mucha crisis, de terribles crisis psicológicas, el ser humano cada día se olvida más y más y más de aquella forma de ver la vida con sencillez. Y más en estos momentos donde necesitamos una visión clara, una visión que nos permita ver la cruda realidad de los hechos, pero que lastimosamente nos distraemos con la vida, nos distraemos con tantas situaciones, con tantas situaciones que aparecen en nuestra vida y que cada vez nos vamos olvidando de que existe un interior. Cuando nos reunimos aquí en la nave de los misterios, esencialmente es para indagar, para estudiar, para comprender lo que pasa en nuestro interior. Y la idea es liberarnos de todas aquellas ataduras que nos acompañan en muchísimas oportunidades. Y una de estas ataduras, como hablábamos en la reunión pasada, en nuestro programa pasado, es que existen procesos de la envidia. Y si queremos acabar con todos los matices de los celos, ya sean estos religiosos, pasionales, debemos hacer plena conciencia
de lo que realmente es la envidia, hacernos conscientes de lo que produce la envidia en nuestro interior, porque solo comprendiendo a fondo y en forma íntima los infinitos procesos de la envidia, logramos acabar con los celos de todo tipo. Y esta parte es bien importante, ¿no? Lo que son los celos, cómo influyen en nuestra psicología, cómo impactan en nuestra psicología, cómo impactan en nuestro trabajo, cómo impactan en nuestra familia, cómo nos impactan con nuestros familiares. Los celos destruyen familias, los celos destruyen amores de mucho tiempo simplemente por celos. Porque los celos es un defecto y los celos es un demonio que sin darnos cuenta podemos alimentarlo, y lo alimentamos con pensamientos muy fuertes, y aquel demonio que vive en nuestra mente lo alimentamos y lo alimentamos. Entonces, cuando lo alimentamos tanto, pierde toda la capacidad de comprensión. Los celos en sí es ignorancia, es falta de sabiduría, es falta de luz. Entonces este demonio se mete en nuestra forma de pensar y actúa y produce mucho caos en nuestra vida y en la vida de los demás, porque estos celos son los que gobiernan la vida en momentos de nuestra vida. Entonces debemos de hacer conciencia de lo que es la envidia, debemos hacernos conscientes y hacernos conscientes de que los celos destruyen los matrimonios, destruyen las amistades, los celos provocan guerras religiosas, provocan discordias entre amistades porque mi religión es mejor que la tuya y así viceversa. Y entonces esto produce odios fratricidas e inclusive los celos producen asesinatos. Los celos es un sufrimiento de toda especie. Entonces pareciera que el tema no es importante, pero miren, cuando nosotros le damos rienda suelta a los celos, el caos que puede producir en nuestro interior. Entonces, ante aquello tenemos que estar bien cuidadosos, porque todo lo que tiene que ver con los celos nos aleja a nosotros de la sencillez. Y ser sencillo es alguien que es feliz con poco. Y nos referimos esencialmente a todo lo que tiene que ver con la mente, porque la mente del ser humano no es sencilla, es muy complicada, y cada vez que pasan y pasan los años en nuestra vida, la mente por lo normal se va haciendo más complicada, y entre más complicado se hace la mente, se hace más difícil vivir y se hace más dolorosa la vida. Entonces, la envidia, con todas sus infinitas manifestaciones, se esconde tras sublimes propósitos, lo que es la envidia, ¿no? Tiene sublimes propósitos. Existe envidia en aquel que, habiendo sido informado sobre la existencia de sublimes santos, mahatmas o gurús, desea también llegar a ser santo. O existe envidia en aquel que va a la escuela o va al trabajo y quiere superarse simplemente porque ve a alguien que está más arriba de él. No está mal uno superarse. Lo que está mal es que la superación el fundamento sea la envidia, porque la envidia toma decisiones también profundamente equivocadas. Existe también envidia en el filántropo que se esfuerza por superar a otros filántropos. Existe también envidia en todo individuo que codicie virtudes de aquel individuo que codicie las virtudes de aquel guía espiritual, de aquel profesor. Existe aquella envidia, el deseo de ser santo, el deseo de ser virtuoso, el deseo de ser grande. Tiene por fundamento la envidia. El deseo de sobresalir de ser famoso, el deseo de tener de tener posiciones, todo aquello produce sufrimientos. Estamos aquí en la nave de los misterios y hoy estamos hablando sobre la sencillez, plenitud verdadera, porque es necesario volvernos más sencillos.
para alcanzar la plenitud verdadera. El hombre sencillo es profundamente comprensivo y tiene una mente simple. Pero hay veces dejamos que nuestra mente no sea simple, sino que se complique muchísimo. O usualmente nos pasa eso, que en momentos nos complicamos mucho. Nos complicamos por muchísimas situaciones. Pues una mente complicada, cuando se le presenta un problema, se le hace tremendamente difícil. Y entonces aquella mente complicada entra en crisis profunda. Por eso, en estos tiempos de tantas crisis en todos los sentidos, se hace necesario tener una mente sencilla para aprender a enfrentarnos a la vida y aprender a resolver problemas llenos de sabiduría. La nueva generación debe levantarse sobre una base de auténtica comprensión, porque es totalmente creadora. Cuando aparece la comprensión, nos viene la creatividad, nos viene lo nuevo. Es aprender a ver la vida de una forma diferente, a crear situaciones totalmente diferentes. En cambio, cuando estamos atrapados por esa falta de comprensión, cuando no existe comprensión, lo que aparece en nosotros es la memoria. Y queremos enfrentar los nuevos eventos con la memoria. Y la comprensión es más superior. La memoria, cuando hablamos de memoria, viene de la mente, viene de entender, y la comprensión viene del corazón, viene de la esencia, viene de lo más puro de nosotros. Entonces, esa esencia es sabiduría, y aquella sabiduría es la que necesitamos que se aposente en nosotros. Y cuando nos hacemos más conscientes, más comprensivos, se multiplica aquella sabiduría, y el que tiene mucha sabiduría, de ahí recibe pan, abrigo y refugio. O sea, que todo aquel que es sabio sabe vivir de una forma totalmente diferente, sabe vivir de una forma creadora. Por eso es importante en estos tiempos nosotros conectar con aquella parte divina. Por eso es importante nosotros tener inclusive una forma de cómo nosotros liberarnos de la memoria, de cómo liberarnos de ese intelecto, de cómo liberarnos del pasado, de cómo liberarnos de momentos incómodos, de sufrimientos. Hay que tener técnicas, hay que tener herramientas para nosotros liberarnos de eso. Y siempre recomendamos la importancia de la meditación, la importancia de la oración para liberarnos de todos esos estados. Porque la meditación lo que busca es que nosotros nos identifiquemos con aquella parte divina. Y la oración produce lo mismo, que nosotros nos identifiquemos con aquella parte divina. Entonces, aprender a vibrar de una forma totalmente diferente. Hay veces vibramos de una forma muy inferior y creemos que es lo correcto dejarnos llevar por los sufrimientos, por los eventos que nos suceden en la vida. Entonces nos dejamos atrapar por aquellos eventos y somos nosotros, nos convertimos nosotros en los peores enemigos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos dejamos atrapar, porque nuestra mente se deja atrapar y repite aquel evento lleno de sufrimiento, y entonces no puede liberarse. Entonces, una de las formas para liberarnos de esa forma es nosotros tener técnicas de meditación, aprender a relajarnos, aprender a serenarnos para salirnos de cualquier evento difícil que podamos tener. Especialmente, repetimos, especialmente en estos tiempos de tanta crisis, de tanta crueldad mental, de tanta crueldad psicológica, de tantos eventos difíciles en los cuales estamos viendo, donde el ser humano está en un desasosiego, en una falta total de comprensión. Porque todo ha cambiado todo. Otra cosa es que no queramos asumir la situación, ha cambiado la vida. Entonces, es necesario nosotros
comprender lo que está pasando. Y la comprensión lo que produce a nuestras vidas es serenidad. La comprensión lo que produce en nuestras vidas es alegría, es ver la vida tal cual como es. Y en la misma comprensión aparecerá una forma creadora que nos ayudará a ver de qué forma debemos seguir viviendo o cuál es la forma de comportarnos. La memoria y la recordación no son creadoras. La memoria, que normalmente nos apegamos a esas memorias, es el sepulcro del pasado. La memoria y la recordación son muerte. Hay veces nos dejamos amarrar mucho en la memoria, una recordación del pasado, y verdaderamente esta parte es una dificultad para nosotros porque no vivimos el presente, no disfrutamos el momento. Entonces, vayamos a la comprensión verdadera, que es el factor psicológico de la liberación total. En realidad, lo que estamos hablando es aprender a liberarnos de esas formas equivocadas de pensar. En nuestro interior existen pensamientos profundamente equivocados, y esos pensamientos en la enseñanza gnóstica se le llaman yoes. En Egipto se le llamaban demonios rojos de Set. Esos pensamientos profundamente equivocados toman control de nuestra mente y están cargados de mucha ignorancia, de mucha fantasía y de mucho dolor, y nosotros nos dejamos guiar por aquellos pensamientos. Entonces, imagínense, uno se conecta con aquel pensamiento lleno de ignorancia y después se convierte en una fantasía, después aquello produce un gran dolor, y todo esto se convierte como en una cárcel, esa forma de pensar. Entonces necesitamos, para liberarnos de una forma de pensar así tan equivocada, necesitamos de una comprensión verdadera. Si la humanidad tuviera una comprensión verdadera de lo que está pasando ahora mismo en el mundo, con la economía, con el COVID, con la vida social, con la política, nos liberaríamos totalmente de este problema que está sucediendo. Pero lastimosamente, uno puede ver con claridad, y uno no tiene que ser un científico o un gran sabio o un gran maestro de aquellos tiempos para darse cuenta uno con claridad que el ser humano lo que no tiene es comprensión, y por no tener aquella comprensión verdadera, entra en caos. Entonces el ser humano está muy lejos de alcanzar la liberación total. El ser humano cree y piensa que se está liberando porque tiene trabajo, porque tiene dinero, porque tiene casa, porque tiene hijos, que porque tiene nietos, que porque sus nietos van a la universidad, o porque hay muy buen dinero en el banco. Eso es lo que piensa el ser humano, o que esa es la liberación verdadera. Pero en realidad no. La liberación verdadera nace de una comprensión verdadera. Por eso es difícil, muy difícil, encontrarnos en estos tiempos a personas que verdaderamente comprendan lo que sucede con su psicología. Es difícil encontrar a alguien que quiera renunciar a diferentes eventos o diferentes situaciones, diferentes invitaciones, o a la vida en sí mismo, y le diga: yo renuncio a aquello por un momento y me voy a sentar a meditar, me voy a sentar a orar, o yo quiero comprender aquello. Porque aquel que se va y se sienta, cierra sus ojos y concentra su mente en meditar, en tratar de comprender algo, es aquel que de pronto se puede liberar si verdaderamente tiene paciencia. No olvidemos, los recuerdos de la memoria jamás pueden traernos verdadera liberación, porque pertenecen al pasado y por lo tanto están muertos, y nos dejamos atrapar por aquellos recuerdos. La sencillez de la plenitud verdadera
esforzándonos nosotros en comprender este tema con tranquilidad, porque es un tema de trascendencia, porque a veces no somos sencillos, hay que hacer una mente sencilla, hay que hacer un corazón sencillo, hay que hacer una vida sencilla, una familia sencilla, pero a veces le colocamos muchas situaciones a nuestra vida, tener un hogar sencillo, una casa sencilla, y en medio de esa sencillez existe mucha felicidad, sino que es que a veces lo complicamos todo, a veces complicamos la economía, a veces complicamos los estudios, complicamos el amor, todo aquello. Es hacernos más sencillos, es tratar de cargar menos en nuestra mente, en nuestra vida. Cuando cargamos menos en la mente, cargamos menos cosas en la vida, y la vida se nos hace más fácil, más llevadera, pero dejamos acumular mucho en la mente, acumulamos mucha información en la mente, y esa información muchas veces sin comprensión. Entonces nos volvemos complicados por esa memoria del pasado, y que esa memoria del pasado influye en el presente y no somos conscientes de aquello. Entonces estamos haciendo un llamado de atención a que nos metamos en la comprensión, en la necesidad de comprender cada instante, cada momento de la vida. Si comprendiéramos cada instante, cada momento de la vida, seríamos tremendamente felices. Hay que comprender en el punto en el cual nos encontramos cada uno en nuestras vidas. Hay que comprender la economía, hay que comprender la salud, hay que comprender a nuestros familiares. Porque cuando uno comprende, uno se libera de toda situación dolorosa. Es comprender, es conectarnos con la libertad. Comprender es liberarnos. Comprender es alcanzar alegría. Si comprendiéramos en cada instante, el ser humano viviría en una profunda alegría, en un éxtasis continuo. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, de hacernos conscientes de aquello que cargamos en nuestra mente y que no deberíamos cargar. E inclusive hay sufrimientos que cargamos en nuestra mente y los cargamos por años y años y años, y inclusive hasta la misma muerte, y nos vamos con aquellos sufrimientos. Es claro, esa mente cargada de tantos ayeres, complica el presente. La comprensión no es cosa del pasado, ni tampoco del futuro. La comprensión pertenece al momento que estamos viviendo aquí y ahora. La memoria siempre trae la idea del futuro. Siempre la memoria quiere llevarnos para el futuro, o siempre la memoria quiere llevarnos para el pasado, a recordar, a sacar todo aquello del baúl de los recuerdos y colocarnos en el presente. Pero ¿para qué traerlo del pasado al presente? Hay que aprender a vivir de instante en instante, de momento en momento. Aquel que vive de instante en instante, de momento en momento, tiene una mente elástica. Lastimosamente, nos hemos dedicado a acumular cuestiones del pasado, y entonces nuestra mente se hace muy fuerte, se hace muy férrea. Entonces, más mayores, nos hacemos retardatarios, incómodos con nuestra mente. Y lo que es peor, no incómodos solamente para nosotros, sino incómodos para todo aquel que nos rodea. ¿Por qué? Por esa forma de pensar muy anticuada, retardataria. Porque el mismo hecho de tener mucha memoria no quiere decir que seamos personas sencillas. Entonces es urgente estudiar la ciencia, la filosofía, el arte, la religión, pero debemos llevar la ciencia, llevarla a la comprensión, la filosofía a la comprensión, el arte a la comprensión, la religión a la comprensión,
Si tuviéramos una ciencia en función de lo divino, en función de la comprensión, la salud que tiene el ser humano no giraría alrededor de la economía. Si tuviéramos una ciencia destinada a conocer el universo, esta ciencia de conocer el más allá no giraría alrededor de las guerras o del dinero, de tener más y más. Entonces necesitamos llevar nuestra ciencia, pero con una finalidad de que sea de bien para la humanidad, no una ciencia retardataria. Necesitamos de una filosofía que verdaderamente nos conduzca a la comprensión. Y una filosofía que nos lleve a la comprensión es una filosofía que nos libera, que nos lleva a ser diferentes. De eso estamos hablando. Por eso siempre invitamos a todos nuestros oyentes de la nave de los misterios, lo importante es uno tener una filosofía de vida, más que todo en estos tiempos. Necesitamos también un arte que conecte con lo divino, un arte que transmita belleza, un arte que transmita la verdad, un arte que nos ayude a liberarnos, un arte que embellezca nuestros ojos y que no nos queramos separar de aquella arte, la música, la pintura. Necesitamos también llevar la religión a la comprensión, no una religión separatista, porque tenemos una religión separatistas, tenemos 5 o 7 religiones y detrás de esas religiones hay muchas sectas y alrededor de esas sectas hay otras sectas y muchas sectas. Entonces hemos creado una religión tremendamente complicada. Entonces una religión verdadera, una religión que esté bien dirigida, que sea bien guiada, debería llevarnos a nosotros a la comprensión real y debería producir lo que verdaderamente debe producir una religión, que es religarnos a lo divino. Pero no, ahora tenemos una religión separatista. Entonces, todo esto, lo que es la ciencia, la filosofía, el arte, la religión, debemos llevarlo a la comprensión si verdaderamente queremos hacer una transformación radical de nuestro interior y una transformación radical del mundo en el cual nos encontramos. Es absurdo depositar los conocimientos en el sepulcro de la memoria. Es estúpido enterrar en la fosa del pasado los conocimientos que debemos comprender. Estamos profundamente equivocados cuando colocamos mucha información en la memoria. Por eso es que debemos de pasar todo esto a la comprensión y no nos dejemos dominar tanto por la memoria, ¿no? Porque nos aleja del presente y entonces nos colocamos a vivir como una forma repetitiva y la vida no se disfruta. Porque cuando verdaderamente comprendemos, es una vivencia de instante en instante y es creativa. La vida se hace más creativa y entonces uno aprende a vivir de una forma que nunca antes no nos imaginamos. Si tuviéramos clara comprensión en este evento que nos está aconteciendo a toda la humanidad en estos momentos, con esto del virus, pues de verdad que ya nos habríamos encajado todos de la manera de vivir. Pero lastimosamente estamos apegados a la memoria del pasado. Queremos vivir como antes. Queremos los sitios públicos de antes, queremos las reuniones de antes, queremos el trabajo de antes, queremos el dinero de antes, queremos los estudios de antes. Entonces, esto nos imposibilita vivir conscientemente en el presente. Y esta forma de querer ir al pasado y que ese pasado vuelva al presente, se vuelve incómodo para nosotros.
y produce sufrimiento en el ser humano. Ya el pasado, es momento de disfrutar el momento, del instante. Por eso nosotros jamás podríamos pronunciarnos contra el estudio, contra la sabiduría, contra la ciencia, pero resulta incongruente depositar las joyas vivas del conocimiento entre el sepulcro corrompido de la memoria. La memoria es muy incómoda, produce mucha incomodidad cuando solamente nos apegamos a esa forma de memoria. No es que la memoria sea mala, es necesaria la memoria para vivir. Lo malo es que nos apegamos solamente a eso ya pasado. Se hace necesario, pues, estudiar. Se hace necesario investigar. Se hace necesario, queridos oyentes, analizar. Mas debemos meditar profundamente para comprender en todos los niveles de la mente. El hombre sencillo es profundamente comprensivo y tiene una mente simple. Por eso, pues, es importante nosotros hacernos a una mente simple, a hacer que nuestra vida sea más sencilla y no colocarle tantas situaciones a nuestra vida, no colocarle tantas cosas a la mente, e inclusive la importancia de nosotros practicar la meditación. Practicar la meditación para limpiar la mente, para desconectarnos de esa memoria, porque sí es verdad que que la mente se asume muchas situaciones y que la mente se ensucia continuamente con malos pensamientos. Y entonces hay que enseñarnos a limpiar aquella mente. Entonces, para limpiar aquella mente, inclusive existen mantras maravillosos para limpiar la mente, como el mantra OM, un mantra muy poderoso que quiere decir Dios. Pues, inhalar profundamente y luego OM, y disfrutar el aire, disfrutar el verbo y dejar que ese mantra ingrese en nuestro interior. Y también para limpiar la mente, también para tener una mente sencilla, necesitamos, por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, que es la oración más poderosa, y repetirla comprensivamente, repetirla con concentración, con el corazón, y bien atentos a lo que estamos diciendo, y dejar que esta oración entre poco a poco a nuestra mente, para que vaya limpiando y limpiando la mente, y para que nos vaya colocando en un estado más superior. Y cuando nos colocamos en un estado más superior, es porque la mente está más sencilla, porque la mente está más simple, porque hemos alcanzado una sencillez. Entonces yo me imagino cómo sería un Jesús. Jesús tuvo que haber sido un hombre muy sencillo, no era alguien complicado, era alguien con el que seguramente uno podría disfrutar cualquier instante, ir a comer con él y vivir diferentes situaciones del diario vivir. Una persona tremendamente sencilla como San Francisco de Asís, seguramente alguien tremendamente sencillo. Si estuviera en medio de nosotros San Francisco de Asís o Jesús o el Buda, seguramente nosotros ni los reconoceríamos porque son personas tremendamente sencillas, o como los inmortales, como Cagliostro, como San Germán, como el mismo Jesús, hombres inmortales con cuerpos inmortales, que por ahí pueden estar caminando en medio de la Quinta Avenida de New York y nadie reconocerlos porque son sencillos, son normales, o sea, personas llenas de una tranquilidad mental que simplemente el hecho de tú estar al lado de ellos produce una gran paz, una gran serenidad en tu interior. Y qué más hablar uno del Registro, de Quetzalcóatl, que debe haber sido algo esplendamente divino. Entonces, entre una persona es más divina, más sencilla es. En cambio, entre más estamos
o alejados de lo divino, más complicados somos. O sea que cuando nos complicamos vamos adquiriendo en nuestra mente muchas formas de pensar, muchas formas de vivir, y entonces como que uno nota aquello, toda falta de comprensión. Es algo maravilloso poder estar con alguien profundamente comprensivo, porque te comprende a ti, te comprende tu economía, te comprende tus problemas, te comprende tu mente, te comprende la forma como actúas y no te está juzgando. Aquel que comprende, se comprende a sí mismo y comprende a los demás. Por eso conecta con los mundos superiores, porque por eso es importante pues comprender cada instante, cada momento de nuestra vida. Lo importante en la vida no es lo que tengamos acumulado en el sepulcro de la memoria, sino lo que hayamos comprendido, no solo en el nivel intelectual, sino también en los distintos terrenos subconscientes e inconscientes de la mente. La ciencia, el saber, deben convertirse en comprensión inmediata. Cuando el conocimiento, cuando el estudio se han transformado en auténtica comprensión creadora, podemos comprender entonces todas las cosas de inmediato, porque la comprensión se hace inmediata, instantánea, queridos oyentes. En el hombre sencillo no existen complicaciones en la mente, porque toda complicación de la mente se debe a la memoria. El yo, los defectos maquiavélicos que viven en nuestro interior, es pura memoria acumulada. Entonces, nos encontramos aquí, pues uno de los obstáculos más grandes, ¿no? Esa acumulación de memorias, tantas ideas que se meten en nuestra mente. Las experiencias de la vida deben transformarse en comprensión verdadera. Todos los eventos. Es necesario meternos nosotros por el camino de la comprensión. Y metiéndonos por el camino de la comprensión, nos hacemos más sencillos. Inclusive nos conectamos más con la belleza. Inclusive nos conectamos más con lo divino. Por eso es importante saber que el intelecto del hombre está desprovisto totalmente de toda espiritualidad. Es tan solo la verbalización de la memoria. Hay veces creemos tanto en el intelecto. El intelecto, no nos olvidemos, es de la mente y la comprensión es del corazón. Si viviéramos más metidos en el corazón, tendríamos un intelecto equilibrado y un corazón equilibrado. Y el equilibrio de la mente y el corazón produciría una persona sencilla. El hombre sencillo tiene la mente libre de experiencias, porque éstas se han vuelto conciencia, se han transformado en comprensión creadora. Esto es algo maravilloso, ¿no? Llegar a estos puntos donde nuestra vida se vuelva más comprensiva. Vayamos donde vayamos, comprenderlo. Este día que está acabando, comprenderlo. Lo que estamos comentando hoy, comprenderlo. Y muchas veces se hace necesario nosotros guardar silencio. Aprender a guardar silencio por momentos para que venga la comprensión. Porque la comprensión también no se sabe cuándo llegará. Uno quisiera comprender todo, pero la comprensión cuando llega a tu vida te produce una felicidad muy grande. Pero en cambio, lo que tiene que ver con el entendimiento es muy diferente. No produce mucha felicidad, porque entiendo esto, entiendo la computadora, entiendo el internet, entiendo ciertas situaciones de la vida, pero comprender produce asombro, produce felicidad. El hombre complicado tiene la memoria llena de experiencias, por tal motivo no puede comprender. Entonces ese hombre complicado tiene que comprender
las experiencias, tiene que comprender su memoria. Esto demuestra pues la falta de comprensión creadora, porque cuando las experiencias son enteramente comprendidas en todos los niveles de la mente, dejan de existir como experiencias y nacen como comprensión. Cuando nacen como comprensión, se produce la liberación. Es necesario primero experimentar, mas no debemos quedarnos en el terreno de la experiencia, porque entonces la mente se complica y se torna difícil. Es necesario vivir la vida intensamente, queridos oyentes, intensamente, y transformar todas las experiencias en auténtica comprensión creadora. Por eso este tema es un tema de buscar que volvamos a nuestras raíces, de que nuestra vida se haga más sencilla, como lo hemos comentado. Aquellos que suponen equivocadamente que para ser comprensivos, simples y sencillos tengamos que abandonar el mundo, convertirnos en limoneros, vivir en chozas aisladas y usar taparrabos en vez de traje elegante, están totalmente equivocados. Por eso, nosotros debemos reconquistar la infancia perdida en nuestro corazón y en nuestra mente. Nosotros debemos reconquistar la inocencia si es que de verdad queremos ser felices. Hemos estado hablando hoy aquí con todos nuestros oyentes de la nave de los misterios sobre la sencillez, plenitud verdadera. Que tengan muy buenas noches y eso es todo por esta tarde. Gracias.